Qué bueno poder compartir este tiempo especial de formación, de capacitación. Acabamos de ver el repaso de la lección anterior, muy importante. Esa es una lección base fundamental para la iglesia en cualquier lugar del mundo, la unidad y la unión que se envuelve con la integridad. Unidad es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Somos nosotros los portadores, templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos forma, nos capacita, nos hace cada día más parecidos a Jesús. Eso es la integridad. La unidad se proyecta en la unión, por eso nosotros podemos ser uno. La unidad hay que trabajarla también, es decir, la trabajamos internamente, nutriéndonos con la palabra, nutriéndonos con los principios de la palabra del Señor, viviendo la verdad, la rectitud, la santidad que produce integridad. Entonces, la unión es mucho más fuerte cuando todos nosotros vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios. Eso, entre otras cosas, significa que somos cristianos, no de título, no por un eslogan, sino porque estamos identificados plenamente con lo que Dios dice y con lo que Él manda. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver el siguiente tema que se llama ¿cómo? La urgencia de la tarea de la evangelización. Tremendo esto, tremendo tema y tremendo reto. Tremendo reto. Así que este es un hecho enorme, ahí para que anoten en su guía de aplicación, un hecho enorme. Es la más grande expresión y mandato de nuestro Señor Jesucristo, el sentido de la evangelización. Más de 2.700 millones de personas, es decir, más de las 2/3 partes de la humanidad todavía no han sido evangelizadas. Y no tenemos que mirar por allá a los otros continentes, al África, Asia, Oceanía, Europa, que por supuesto, aquí, cerquita de nosotros, ¿cuánta gente hay que aún siendo creyente, que cree en Dios y que tiene un ancestro religioso, todavía no se han convertido? Una cosa es creer y otra cosa es convertirse. Y convertirse tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, guardar los mandamientos, las palabras del Señor. Ahora, esto no es solamente un análisis para que digan, ¡ay, qué cosa tan tremenda! Eso debiera causarnos a nosotros vergüenza, a la iglesia del Señor, en términos generales. La iglesia en el mundo, la iglesia, la congregación, comenzando por nosotros, porque no estamos haciendo la tarea más importante que el Señor nos mandó a hacer. Él dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Y siempre encontramos ahí trabas, alguna situación difícil que nos impide, y tenemos que vencer esto. Porque a veces pensamos que es por nuestra fuerza, pero Él mismo nos dio el poder. Él le dijo a sus discípulos, antes de salir a cumplir la tarea, les digo, no se vayan de Jerusalén, esperen, oren, busquen, porque el Espíritu Santo vendrá. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Diga conmigo, testigos. ¿Estamos siendo testigos? Hay muchas formas de serlo, pero a veces nos parapetamos detrás de, no, yo soy testigo con mi vida, yo soy testigo con mi responsabilidad, yo soy testigo yendo a la iglesia, yo soy testigo leyendo la Biblia. Eso es bueno, pero no es ser testigo. Ser testigo es hablar con otras personas acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros, por la humanidad, y que solamente en Él hay salvación. Amén. Entonces, la iglesia
Y las agencias misioneras, por ejemplo, Mission Call, ¿qué es Mission Call? Misiones indígenas en Colombia, donde a propósito está participando esta mañana, a lo mejor nos están viendo allá en San José del Guaviare, en ese momento están participando allá con una misión que tenemos con la tribu Nuncaca. Entonces esa parte de agencias que permiten, canalizan, ayudan. En realidad no debieran haber agencias misioneras. El Señor no dijo, creen agencias misioneras. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Ahora, ¿por qué se crearon las agencias misioneras? Porque la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. Entonces alguien dice, no, tenemos que motivar esto, tenemos que salir, tenemos que ir. Y eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso el Señor dijo, la mies es ¿cuánta? Mucha. ¿Y los obreros? No, perezosos. Pocos, flojos. Y lo primero que hay que hacer antes de ir, y noten que está en coherencia con lo que el Señor dijo de recibiréis poder y me seréis testigos, dice, oren al Padre de la mies, al dueño de la mies. ¿Para qué? Para que envíen obreros a su mies. ¿Por qué no están yendo las personas a evangelizar? Porque no hay oración del corazón, oración con compasión, oración con carga por la gente. No sentimos la compasión. Y Jesús dijo estas palabras previo a eso, porque Él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y dice que sintió compasión de ellas, y al sentir compasión dijo, oren al Señor, porque la mies es mucha, para que envíe. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Cuál es una petición? Que el Señor envíe obreros a sus mies. Tal vez los obreros son los muchachos que están acá, sus hijos. ¿Estás orando para que sus hijos sirvan al Señor? ¿Estás orando para que tu genealogía sirva al Señor? ¿O piensa que eso es un fracaso? No, pero ¿de qué van a vivir? ¿O eso está muy difícil? No quiero decir que tienen que irse misioneros necesariamente a otro lugar. Puede ser que sí. Y pueden irse como especialistas, como traductores, como ingenieros, como de acuerdo al don que Dios les haya dado y se hayan capacitado, pero fundamentados en la palabra del Señor. Amén. Entonces, tenemos que orar, ese es un aspecto importante. Número 2, tenemos que tener una actitud de sacrificio. Eso todavía está en su guía. Estoy diciendo el punto 1, pero yo les digo cuando vaya al punto 2. Tenemos que tener una actitud de sacrificio que va unida a la actitud de compasión. No se gana nada teniendo compasión sin hacer nada. Y hacer normalmente significa sacrificio. Amén. Amén, amén. Pero saben que yo cuando hablamos aquí de ir a esta tarea en San José del Guaviare, yo honestamente pensé que no iban a salir muchos, tal vez unos 3 o 4, por mucho. Y allá hay como 10, 8, no sé cuántos. Y algunos que quisieron y no pudieron ir por alguna razón. Porque a ellos les implicó oración, es decir, sí quiero, yo siento que debo hacerlo, y sacrificio, porque la iglesia no les está pagando nada, excepto a ellos que les está ayudando, porque es la función de él. Pero los demás hacen sus gastos.
Y ustedes saben que la mayoría de ellos no es que tengan pues, pero sacrificaron para invertir en el reino y Dios va a honrar eso. Amén. Muy bien. Ustedes ya miraron algunos textos allí donde se habla acerca de la labor misionera. Muy bien, vamos al punto 2. El punto 2 nos dice que el quebrantamiento y la carga que debemos llevar. 2. Quebrantamiento y carga que debemos llevar. Que tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Jesús dijo, id y haced discípulos a toda la tierra, a todas las naciones. No solamente creyentes, no solamente salvar almas. ¿Les han oído esa idea de salvar almas? Sí. Obviamente lo más importante es el alma, porque el alma es lo que le da conciencia a la persona y donde se contiene el espíritu juntamente con el cuerpo. Pero Dios no quiere salvar solamente el alma, quiere salvar la integridad, la totalidad del ser humano. Y no solamente al ser humano, quiere salvar la familia. Y no solamente la familia, quiere salvar la comunidad, la nación, la etnia, el grupo. Por eso es que nosotros oramos por las familias. Y debemos cada vez ser más conscientes de eso. Yo no me imagino cuando lleguemos al cielo, que no es nuestra meta última, no es el fin último, que comencemos a pensar en nuestra familia y no aparezcan por ahí algunos. ¿Por qué? Porque no hicimos, no oramos, no creímos, no hicimos lo que teníamos que hacer, la tarea. Entonces, para esto, de nuevo enfatizo, se necesita quebrantamiento. El quebrantamiento que viene por reconocer que no estamos haciendo la tarea como debe ser, de la manera correcta. Y Dios nos ama y ama a cada criatura en esta tierra, a cada familia. Y Dios está levantando en estos últimos años, en América Latina, un movimiento misionero muy especial. Antes, nosotros recibíamos los misioneros. Los misioneros vinieron y compartieron la palabra, nos malcriaron un poco en muchas cosas, pero una cosa que sí nos inyectaron fue la pasión por la evangelización, que después de ciertos años, de un tiempo, se nos fue apagando. Yo conocí al Señor cuando la gente iba de casa en casa, en los buses se predicaba la palabra, se hacían vigilias de toda la noche, los sábados se entregaban a la evangelización, el domingo habían cultos de evangelización en la mañana y en la tarde, ¿no? Pero poco a poco nos vamos volviendo cristianos light, ¿no? Ya pensamos más en nosotros, en nuestras cosas, nuestras ocupaciones y todo lo demás, y ay, no hay que ser tan extremistas y tal. No, así como estamos bien. Y eso es parte de la derrota de la iglesia, que no hace lo que tiene que hacer. Muy bien, tercero, esta es la hora de nuestra historia. Tercer punto, esta es la hora de nuestra historia. Diga conmigo, esta es la hora de nuestra historia, de mi historia, de tu historia. Esta es la hora. Hay un momento, en medio de esta reflexión tenemos que parar y decir, esta es mi hora, yo lo voy a hacer. Amén. Hay muchas partes del mundo donde la gente está receptiva al evangelio. Es más, aquí tenemos libertad. Muy raras veces alguien se enoja porque se le habla del Señor, o porque se quiere orar por esa persona, o porque se le da un consejo. No, lo quieren, lo anhelan, lo buscan. Mucha gente está mimetizada en sus propios problemas internos, esperando que alguien le dé un poquito de confianza para decirle, sí, lo necesito. Y nosotros estamos pensando que no, que tal que se ofenda, que me regañe, que me tire la puerta, qué sé yo. No. Tenemos que quitarnos ese tipo de ropajes que no ayudan y que no
hacen que el Evangelio pueda avanzar. Así que, como nunca antes, los corazones están dispuestos para recibir el Evangelio. ¿Creen? ¿Lo han visto? Sí. Bueno. Cuarto, una nueva estrategia misionera se está levantando también. Hay muy pocos países en el mundo que se han hecho responsables por enviar misioneros. Pero como dije, en nuestro contexto ahora nosotros estamos enviando misioneros. Antes venían a nosotros, porque está cambiando también la mentalidad, porque también estamos madurando, porque la iglesia está madurando en alguna medida. Ya no espera que le den, ya no espera que hagan por ellos. Y esa debe ser la actitud del corazón de cada cristiano, no esperar que me hagan, que me den, que me digan, que me oren, que me prediquen, sino comenzar a dar la respuesta, y no lo hemos entendido, de la economía de Dios, es que entre más yo doy, más recibo. Entre más que doy, más recibo. A veces vemos todo esto desde una mentalidad puramente materialista pagana. No, es que eso me cuesta. Alguna persona alguna vez decía, después de escuchar el Evangelio, las demandas del Evangelio, dicen, uy, no, pastor, eso el Señor pide mucho. ¿Cuántos han pensado eso? El Señor pide mucho. ¿Y sabe qué? El Señor no pide mucho, el Señor pide todo. ¿El Señor pide cuánto? Todo. Y si usted se guarda algún pedacito, cualquiera que sea, su justificación, su manera de ver las cosas, entonces está dejando una puerta abierta en donde la bendición comienza a salirse, a regarse, a disgregarse. Estamos cambiando, estamos madurando. Y Dios quiere ver, Dios, el Señor de la iglesia, quiere ver una iglesia madura. Una iglesia que se entregue, una iglesia que dé, una iglesia que invierta en la propagación del Evangelio. Gracias por aquellos pequeños esfuerzos que ustedes están haciendo en su casa, en los grupos conexión, en las llamadas telefónicas, en el WhatsApp, en el Facebook, en todo eso. Háganlo. Y si no tiene eso, como una hermanita venía por acá cuando en cuando y me traía ella se hacía su propio tratado y lo mandaba a imprimir y lo comenzaba a repartir. Hágalo de la manera que quieran, como puedan, pero hágalo. Amén. Amén. No nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. A veces las situaciones los temores son por los recursos económicos. Y sabe que mientras menos estemos dispuestos a consagrar y a dar y a entregarnos, menos recursos vamos a tener. Entre más usted dé, invierta, más bendición le va a llegar. Y no estoy diciendo bendición para usted, para que tenga, para que disfrute. No, porque no es eso. No es eso. Tenemos que cambiar de mentalidad. Quinto, la meta, el objetivo de todo. La meta, el objetivo de todo. La meta es que por todos los medios disponibles y en el menor plazo posible, en el menor tiempo posible, toda persona tenga la oportunidad de escuchar, entender y recibir la buena noticia, el Evangelio. Evangelio es buena noticia. La buena noticia de que únicamente, porque también esta buena noticia es excluyente de cualquier otra opción de salvación. No es por obras, no es por religión, no es por liturgia, no es por cosas que nosotros nos inventemos, es por Jesucristo. La Biblia dice, no hay sino un solo Dios y un solo Salvador, el cual se llama Jesucristo. Un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y hay que
apuntar a esa meta. Cada persona en tu familia, cada persona en tu área, en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu campo, debe tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y por eso tenemos que decir, Señor, envía obreros. ¿Sabe una cosa? ¿Y cuál es ese temor que está en esa oración? Que muy seguramente el Señor nos va a recordar, nos va a decir, gracias por pedirlo, te envío a ti. Te envío a ti. Y entonces no queremos comprometernos con él. Por eso no oramos. Porque la oración siempre compromete, hermanos. Si usted ora una oración que no lo lleva al compromiso, esa oración es hipócrita, es vacía, es solo palabras. La oración, la alabanza, la adoración tiene un contenido del Espíritu, de la palabra, que nos impulsa a hacer cosas por el Señor. Amén. Por eso entonces tenemos que aprovechar el tiempo, dice la palabra, y proclamar el Evangelio. Usted y yo en esta época de la historia somos responsables de llevar ese Evangelio a las 2/3 partes de la humanidad, de esos 2.700, yo creo que son más ya, ¿cierto? Como casi 3.000. El asunto es que hay una gran cantidad de gente que no ha escuchado el Evangelio. Y recordar que la palabra de Dios es poderosa, es penetrante, es como un martillo, es como fuego. Nada puede oponerse a la palabra de Dios. Nada. No hay nada en esta tierra que pueda perseverar, ir más allá de la palabra. Conquistar, ¿no? Todos los movimientos que están contra la palabra hoy, que han estado antes y que van a estar después, todos fracasarán frente a la palabra del Señor, frente al poder de la palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. Por último, debemos estar conmovidos por el sufrimiento de nuestro mundo. Es otro aspecto de la evangelización. El sufrimiento. Si no nos conmueve, algo está pasando en nosotros, y eso es preocupante. Todo lo que pasa, si eso no nos mueve, ya estamos como endureciéndonos. Por eso pequeñas acciones, como la de acordarnos de los necesitados y tener una canasta que llamamos del amor. Amor pichurrio, ¿no? Porque ni siquiera una canasta de esas la llenamos entre todos, ¿no? Tenemos que estar recordando, oye, por favor, miren que el domingo, que pase por la tiendita, no nos acordamos de eso. Estamos el desayuno nuestro que no falta, ¿verdad? ¿Cuántos se desayunaron esta mañana? Éramos el cafecito, la arepita. A mí me dieron 2 arepitas ayer y eso fue rápido. Gracias, Martica, por las arepitas con cafecito. Pero hay otros que no tienen cómo tomarse un cafecito, y aquí en Colombia. Así que, hermanos, esas cosas, esas acciones deben estar en nuestro corazón. Eso es lo que hace una comunidad que sea una comunidad viva, que sea una comunidad transformadora, que sea una comunidad que se identifica, que busca respuestas y soluciones, que se da, que se expresa a la gente. Entonces, eso también debe llevarnos a desarrollar un estilo de vida simple, sencillo, no de acumular. ¿Cuánto nos cuesta buscar en casa algunas cosas que podríamos donar? Aquí estamos haciendo una venta de garaje en este fin de semana. Bueno, no vamos a... Se me acabó el tiempo. No vamos a... Se me olvidó lo que iba a decir. Ok, no vamos a invertir ese dinero en mercados y en enviar misioneros, porque estamos construyendo aquí un lugar. Pero una vez que construyamos este lugar, y lo podamos utilizar bien, los recursos que haya, que consigamos
vamos a invertirlos en la evangelización. Amén. Amén. Pues tenemos que construir la casa, que adecuar la casa para que podamos estar bien y atender a la gente. De recibir misioneros y enviar misioneros. Muy bien, terminamos con esto. Jesús dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús dice esto. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Que eso sea nuestra vivencia. Me es necesario, diga conmigo, me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aprovechemos el día. Es urgente hacer la tarea. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por hablarnos al corazón. Perdónanos, Señor, nuestra falta de iniciativa, nuestros temores, nuestra quietud, Señor. Muévenos, Señor mío. Muévenos, Espíritu Santo, a proclamar tu verdad, a no avergonzarnos de ti, Señor, y a vivir y experimentar con otros el poder transformador del Evangelio. Bendigo cada persona, cada familia en este día, sobre la paz de la tierra, que te honra y que la voz tuya sea proclamada en todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.